Cada año, el 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de una nutrición adecuada y el acceso a alimentos seguros y saludables para todos. Este año la conmemoración cobra un significado especial al considerar la creciente evidencia que relaciona la alimentación con la prevención y el manejo del cáncer. Varios estudios han demostrado que una ingesta adecuada de nutrientes, junto con la inclusión de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en muchos alimentos, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo cual es fundamental en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, el acceso a una alimentación saludable está lejos de ser una garantía universal. Y no se trata solo de voluntad política y de sustentabilidad económica. Es un asunto también de cultura y educación nutricional. Hoy en Mitos de la Salud abordaremos el tema de la alimentación y su relación con el cáncer, con Vivian García y una voz autorizada de la oncología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Como dijimos en la presentación de nuestro programa, hoy es el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que nos recuerda, como decía Giancarlos, no solo la necesidad de un acceso equitativo a alimentos nutritivos, sino también, digamos que la relevancia de tomar decisiones informadas, decisiones importantes en cuanto a lo que elegimos para comer. Para esclarecer las no pocas interrogantes que puede generar este tema, voy a recordar que está habilitado el 2445-3447, que es nuestro número telefónico en el estudio. Está esa voz autorizada de la oncología en Cuba, que es la voz del doctor Miguel Mola Corrales, especialista de segundo grado, un apasionado además de la medicina y un fiel colaborador de nuestro espacio. Bienvenido, doctor Mola, y muchísimas gracias una vez más por extender su larguísima jornada de trabajo. Buenas tardes a ti, Vivian, a todos los que están en casa viéndonos. Y para mí es un placer estar acá. Doctor, en términos sencillos para que toda la gente que nos está escuchando pueda entender, ¿pudiera explicarnos cuál es la relación que existe entre lo que comemos, entre la alimentación y el riesgo de desarrollar cáncer? Está establecido ya desde hace más de 30 años. Se sabe que existen dietas que predisponen al cáncer y dietas protectoras. Vamos a hablar de las dos durante el programa. De hecho, dos autores norteamericanos ya teorizaron que la implicación de las dietas estaba en aproximadamente el 35% de los cánceres. Fue un valor bastante alto porque, por ejemplo, el tabaco está involucrado en el 30% de la aparición de los cánceres. Y la genética aproximadamente entre un 10 y un 15. Es decir, hablar de que algo está produciendo el 35% de los cánceres es bastante importante. Y si se tienen datos, se le puede atribuir a la dieta en estos momentos la ocurrencia de 3 millones de casos de cáncer en el mundo y la muerte de 1.700.000. Es decir, que más de 3 millones de personas que padecen cáncer está relacionado por lo que han comido. Por la dieta, sí. Sobre todo existen los llamados cinturones en el mundo. Por ejemplo, el cinturón del cáncer de esófago y de estómago, que está localizado en Asia, en la parte más oriental de Asia, por ejemplo, Japón, China, los países de Indochina y la Malasia. Está vinculado completamente con la dieta. Alto consumo de alcohol con alta concentración de alcohol, valga la redundancia, es decir, con gradaciones por encima del 40%. La mayoría de los rones en Cuba están ahí, 40-44%. Allá se consumen incluso hasta cercano al 70%, que es la cantidad que esterilizaría la piel. Y además el consumo de alimentos muy calientes, el ahumado de los alimentos y también la curación. Nosotros pensamos en las dietas asiáticas casi siempre llenas de verduras y vegetales. Es verdad, lo hacen, pero también comen mucha carne curada, carne salada. La mayoría de los alimentos lo toman muy caliente. No sé cómo lo logran. Tuve la experiencia de vivir en Vietnam y no se puede. Y también alto consumo de alcohol, sobre todo de la población masculina. Y tienen gran cantidad de cánceres de esófago y estómago. Doctor, existen ciertos alimentos, incluso no es la primera vez que hablamos sobre este tema, que a menudo son mencionados en el contexto para la prevención del cáncer, sobre todo relacionados con las frutas en su estado natural y también los vegetales. Pero ¿qué patrones alimentarios se tienen, digamos que, identificados, comprobados, confirmados, como más efectivos para reducir este riesgo elemental de la enfermedad?
Que contenga gran cantidad de frutas y verduras, como acabas de decir, otros vegetales, sobre todo por la presencia de la llamada fibra vegetal. Es por eso, sobre todo para el cáncer de colon y el cáncer de estómago, es decir, parte del tubo digestivo, no en ese caso el esófago. Y también que se consume el alimento lo más natural posible, es decir, no freírlo, porque freírlo destruye demasiado los nutrientes, hace que aparezcan desde el punto de vista químico otras sustancias. No curado, el nitrito de sodio, hemos hablado ya varias veces en este programa y también en A Buen Tiempo, que el curado forma una sustancia química que se llama nitrosamina. Las nitrosaminas se generan normalmente cuando la carne se cocina, pero cuando se fríe se generan una cantidad muchísimo mayor. Esto predispone mucho al cáncer de estómago y el de colon también. Y también se ha hablado algo del cáncer de mama y de endometrio, ahí en esa relación. Entonces, entre más natural se consuma el alimento, mayores probabilidades vamos a tener de beneficiarnos con los efectos positivos que tengan. Natural es natural. Como usted nos dijo incluso en una de las emisiones de A Buen Tiempo que abordó el tema, ni siquiera en jugo. Ni siquiera en jugo, completamente natural. Completamente natural, porque ya cuando cogemos esa guayaba y la llevamos a una batidora, le añadimos agua, le añadimos azúcar, ya la fruta está perdiendo los valores nutricionales que tiene si me la comiera de manera natural. Sobre todo la vitamina C, que apenas se hidrata, pierde su función vitamínica C. Muy interesante el programa de hoy. Bueno, comer azúcar alimenta el cáncer. Esto yo creo que es una de las creencias más arraigadas que existen relacionadas con el tema de hoy, que es la alimentación y la enfermedad, el cáncer, la aparición del cáncer. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito? ¿O será realidad? 2445-3447, el canal telefónico que lo conecta con nuestro equipo de trabajo. Pero ya vamos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la alimentación y el cáncer. Acompáñennos. ¿Ha escuchado usted hablar de la relación que existe entre la alimentación y el cáncer? Sí, bastante. Una cosa tiene que ver con la otra. ¿Y cómo? Porque de acuerdo a cómo usted se alimente bien, se puede evitar el cáncer. ¿Y tiene idea del papel que juegan los métodos de cultivo? ¿Cómo pueden afectar el riesgo de padecer cáncer? Bueno, en eso no sé mucho, pero puede ser también los productos químicos que se le echen a los productos de lo que cosechen. Hay algunos fertilizantes que afectan, hay otros que no, pero hay otros que sí. Conlleva un químico especial que se introduce en las hojas, que si tú no lo lavas, eso produce cáncer, igual que todos los vegetales hay que lavarlos. Extremadamente peligroso. Imagínate, y sobre todo ahora, antes era muy saludable, usted compraba un guineo, que le decimos un plátano maduro, un plátano fruta, y no le echaban químico para madurarlo. Eso ahora hay un poco que se ha abusado de eso y es verdaderamente peligroso. Es absolutamente muy nocivo a la salud. ¿Conoce cómo influyen en nuestra salud, por ejemplo, los aditivos, conservantes de los alimentos procesados, especialmente en relación al cáncer? No, eso sí no sé. Todo lo que lleve químico y esas cosas hace daño a la salud. Lo que le gusta a los niños, las salchichas, todos esos productos que se hacen para alargarle la vida al producto, afecta porque lleva mucho químico. ¿Qué métodos de cocción recomiendas para tener mayor seguridad y beneficios nutricionales de los alimentos? Bueno, en mi casa por lo general hacemos las cosas a vapor, en ocasiones hervidas, porque es más saludable. Los alimentos hay que cocinarlo bien, hervirlo bien. Si no, lo deja así, porque ahí se dice que después de 120 grados es que la cocción mata las bacterias, ¿tú entiendes? Si no le da ese tiempo, sigue la bacteria viva. Y en relación, por ejemplo, con los métodos, es decir, asado, frito, hervido, al vapor, ¿cuál será más saludable? Bueno, generalmente el asado, el frito, le mata más la bacteria que el cocido. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado por el momento. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales.
Interesante, Giancarlo, gracias. Yo creo que por su importancia, doctor, vale la pena dedicar unos minutos al tema de la inocuidad alimentaria. ¿Qué papel, por ejemplo, juega el método de cultivo en la inocuidad de los alimentos y cómo puede afectar esto el riesgo de la aparición de cáncer? Eso es un tema bastante amplio, porque en la actualidad, que la agricultura es eminentemente industrial, se utilizan grandes cantidades de químicos, sobre todo insecticidas. Y muchos de esos insecticidas no están certificados para utilización en salud humana. Y muchas veces no se conoce la concentración que queda en la planta o en la parte de la planta que se va a consumir. Pero con respecto a esto no hay muchos estudios, o por lo menos que lo vinculen directamente con el cáncer. Por ejemplo, aquí en Cuba se utiliza sobre todo la permetrina y la cipermetrina para acabar con las plagas de los cultivos. Y esas dos sustancias hasta ahora no se tiene una relación directa con el cáncer. No hay estudios que lo vinculen, pero perfectamente pudiera ser. Así mismo. Porque si logra aniquilar a una forma de vida, a pesar de que está biológicamente muy lejos de nosotros, pues también pudiera tener efectos sobre la salud humana. Yo recuerdo en una ocasión que un familiar, una tía, decía, si tú ves esa fruta, esa col, por ejemplo, digo col porque ya tengo la primera llamada aquí que recibimos el 2445-3447, que tiene un gusanito y se la está comiendo, pues esa es la col buena, no tiene fertilizante. Y a propósito, la col que comemos a diario produce cáncer en las glándulas, le pregunta Yadira Quesada San de la calle Maceo. Casi siempre cuando la población dice cáncer en las glándulas se refiere a linfoma. Linfomas y las leucemias también a veces se le llaman de esa manera por la calle. No hay ninguna investigación que diga que eso ocurra. Ya había hablado de la cipermetrina, que es la que más se utiliza para fumigar la col, como le dicen, y no está demostrado de que produzca linfomas. Para nada. Ya. Yo quiero dedicar unos minutos, porque siempre me gusta conversar con usted y aprovechar la oportunidad de que nos dedica tiempo, porque Giancarlo preguntaba a algunos seguidores del espacio sobre los métodos de cocción. Y siempre son dudas que tenemos. Sabemos, por ejemplo, las condiciones a veces que en nuestro país tenemos para la venta de algunos alimentos, sobre todo, por ejemplo, de los productos cárnicos. Y por lo general insistimos en cocinarlos bien, en cocerlos bien, para evitar precisamente que estén contaminados, que haya alguna bacteria. Las largas horas de falta de fluido eléctrico también afectan, doctor. Pero ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el método más adecuado de cocción de los alimentos para que nos alimenten y nos hagan bien? Ese método es, dentro de todos los métodos, realmente el mejor es que se hierva, pero se hierva abierto, que solamente alcanza 100 grados Celsius el agua. ¿Cómo que se hierva abierto? No, un jarro, se echa el alimento con agua y que se hierva, no en presión. Claro. Era a lo que me refería, pero en las condiciones, así como has descrito, lo mejor es que entonces se cocine a presión para erradicar la mayor cantidad de bacterias que pudieran estar contenidas en el alimento y además mantener dentro de un rango permisible la cantidad de carcinógenos que se pueden generar por una cocción a temperaturas elevadas. La presión, el vapor de agua puede alcanzar hasta 300 grados Celsius, en dependencia de la presión que se alcance. Pero todavía va a ser mucho mejor que freír y mucho mejor que asar, todavía. Porque la freidura y la asadura sí destruyen grandes cantidades de nutrientes y además generan sustancias que sí son carcinógenas. ¿Ah, sí? Como por ejemplo las nitrosaminas también, por sí solo, por el calor propio de la carne. Pensé que los asados eran como más sanos, ¿no? ¿No es así? El asado tiende a ser más sano porque elimina gran cantidad de la grasa que está dentro de la carne, pero genera grandes cantidades de carcinógenos. Sobre todo porque en el asado casi siempre se utiliza carbón o leña, madera, para que impregne el sabor y dé un sabor especial. Y ahí van grandes cantidades de carcinógenos que se generan dentro de la carne y además lo que le va a tributar la madera, el humo. Y entonces es mucho peor al final. Lo mejor es cocinar a presión. Ahora estoy pensando en la cantidad de personas que también tienen que buscar alternativas para poder cocinar sus alimentos, doctor. Una olla de presión. Una olla de presión, aun cuando utilicemos la leña o el carbón. No importa porque el contenedor está completamente blindado. ¿Existen combinaciones específicas de alimentos, doctor Mola, que pueden potenciar sus beneficios o por el contrario aumentar los riesgos para la salud? Combinaciones, no sé, por lo general los cubanos nos gusta combinar mucho los alimentos, mezclarlos incluso.
Es parte de la idiosincrasia, de la pero cultura. no hay investigaciones enfocadas hacia ese punto. Se sabe que si se combinan frutas y vegetales, por supuesto, mayor cantidad, mayores beneficios, pero no hay un estudio que te diga que, por ejemplo, la combinación de calabaza, por ejemplo, que tiene grandes cantidades de vitamina A, con cualquier otra verdura que tenga grandes cantidades de vitamina C, proteja contra el cáncer. Por ejemplo, estoy pensando de pulmón. No existe. De todas maneras, eso queda siempre al gusto de cada persona. De la persona, claro. Y lo saludable es la mayor cantidad de productos naturales dentro de esa dieta. Y entonces, mezclarlo y consumirlo de esa manera. Bueno, en A Buen Tiempo incluso usted una vez habló de los colores, sí, de los alimentos, y entre más colorido sea nuestro plato, pues digamos que hay mayor cantidad de nutrientes. Sobre todo el rojo. Sobre todo el rojo. El rojo por el betacaroteno. El amarillo también, porque el amarillo, además de ficobilina, también tiene betacarotenos en grandes cantidades. El licopeno que habíamos hablado en el tomate. Excelente. El licopeno que está más en el puré de que tomate, en la pasta de tomate, más, que exactamente. Que en el puré, que en el tomate natural. Sí, mire, así es. Mire qué interesante. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación. 2445-3447, el canal telefónico. Hoy abordamos un tema sumamente interesante. Hablamos de la alimentación y el cáncer, sobre todo con esa cifra. A mí me ha impactado la cifra que manejó el doctor Moll al inicio del programa, que más de 3 millones de personas en el planeta anualmente fallecen a consecuencia de estas enfermedades oncológicas, pero relacionadas con lo que comemos. ¿Es así? Así es. Vamos a recibir a ese mediquito, que es el doctor Leonel Céspedes, neurocirujano del Hospital Pediátrico. ¿Sabías que ese momento que tanto disfrutas para relajarte, tu ducha caliente, puede ser un mini estrés para tu cuerpo? Sí, suena contradictorio, pero mientras te sientes cómodo y relajado, tu piel, tu corazón y tu cerebro están reaccionando de formas sorprendentes. Cuando el agua está demasiado caliente, tu cuerpo activa mecanismos automáticos para protegerse. Los vasos sanguíneos se dilatan, la presión arterial puede cambiar y tu sistema nervioso se pone en alerta. Todo esto incluso antes de que te des cuenta, porque tu cuerpo interpreta el calor interno como un reloj que debe manejar. Comencemos por la piel, esa barrera increíble que nos protege de bacterias, virus, pérdida de agua y daño ambiental. Cada vez que te duchas con agua muy caliente, tu piel siente ese calor como un pequeño shock. Primero, los vasos sanguíneos de la superficie de la piel se dilatan. Esto provoca enrojecimiento inmediato y muchas veces sensación de calor interno. Esa es la forma que tiene tu cuerpo de intentar disipar el exceso de temperatura. Al mismo tiempo, el calor elimina los aceites naturales que protegen e hidratan tu piel. Por eso, después de una ducha extremadamente caliente, algunas personas se sienten la piel tirante, seca y con picazón. Entonces, aunque el agua caliente te haga sentir relajación y confort, tu piel lo percibe como un estrés, un pequeño trauma que debes reparar después. Por eso, esa sensación de placer tiene un precio y tu piel te lo recuerda cada vez que nota sequedad e irritación. Ahora hablemos de algo que quizás no percibes mientras disfrutas de tu ducha, la circulación sanguínea. Cuando el agua está muy caliente, tu cuerpo responde de manera automática. Los vasos sanguíneos que se encuentran cerca de la superficie de la piel se dilatan para intentar liberar el exceso de calor. Esto provoca que más sangre fluya hacia la piel y por eso es que nota muchas veces enrojecimiento o incluso un ligero hormigueo. Pero esa vasodilatación tiene un efecto en tu presión arterial. Como los vasos se ensanchan, la presión puede bajar momentáneamente. Tu corazón, para compensar, comienza a latir un poco más rápido. Este efecto suele ser mínimo en personas sanas, pero si tienes problemas cardiovasculares, arritmias o tensión arterial baja, puedes sentirte con mareo, debilidad o incluso un desmayo al salir de la ducha. Otro dato interesante: duchas muy calientes pueden aumentar la frecuencia cardíaca de forma similar que
que un ejercicio leve. Por eso, algunas personas sienten que salen de la ducha despiertas y con energía, mientras que otras sienten fatiga o mareo. Cuando el agua es muy caliente, tu cuerpo la percibe como un estrés térmico. Esto activa el sistema nervioso simpático, que es el que prepara el cuerpo para responder a situaciones de emergencia. Al mismo tiempo, el calor también libera endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir bienestar y alivio del dolor. Por eso sentimos esa sensación de relajamiento casi inmediata. Es un equilibrio fascinante. Mientras su sistema nervioso detecta un peligro por el calor, también te recompensa con placer. En resumen, cada vez que te duchas con agua muy caliente, tu piel, tu circulación y tu presión arterial, así como tu sistema nervioso, están trabajando duro para mantener el equilibrio. Saberlo te permite cuidarte mejor y aprovechar al máximo esos minutos de relajación diaria. Interesante el tema de nuestro querido amigo el doctor Leonel Céspedes, ¿verdad? Ajá. Todos los extremos son malos. Siempre. Siempre. Yo creo que eso es una conclusión a la que vamos a llegar nosotros también en este espacio. Bueno, usted está escuchando al doctor Miguel Mola Corrales, especialista de segundo grado en oncología, toda una voz autorizada para abordar el tema que hoy ocupa los minutos de mitos de la salud, que es la alimentación, o sea, lo que comemos, y la aparición del cáncer. ¿Cómo pueden, doctor, yo quiero hablar de la epigenética, que es otro de los temas que usted también nos ha educado, nos ha enseñado en los últimos meses. ¿Cómo pueden los hábitos alimenticios poco saludables desde la infancia afectar la expresión genética y a contribuir al riesgo de desarrollar estas enfermedades oncológicas más adelante en el transcurso de la vida? Eso sí es ciencia establecida, lo que llevó más de 40 años llegar hasta ese punto. Las dietas saludables, sobre todo las que tienen mucho folato, que son donadores de grupo metilo, es decir, ayudan a metilar genes, que es una de las maneras de silenciar su expresión. Y entonces si hay gran cantidad de folato, alimentos, sobre todo hojas verdes, los frijoles tienen grandes cantidades de folato, las carnes. Si se consume una cantidad de ácido fólico adecuada, se va a tener un patrón de metilación de todos los genes dentro del cuerpo adecuado también. Y se puede esperar una buena salud en el futuro. Si no se consumen cantidades suficientes de ácido fólico ni los alimentos que la contienen, entonces cuando se necesiten silenciar algunos genes no se van a tener los, como llamarlo de alguna manera, los bloques para silenciar ese gen. No se va a silenciar y entonces se puede activar constitutivamente y formar un cáncer. Pero hay ejemplos muchísimos, incluso hasta el chocolate, que habíamos hablado del chocolate. El chocolate también ayuda a metilar ciertos genes que deben ser silenciados a medida que avanza la edad. Además de la inmensa cantidad también de antioxidantes que se contienen en el chocolate negro. El blanco ya no los tiene y los procesados tampoco. Es decir, el chocolate virgen es el que más beneficia. Y se sabe que sobre todo en la infancia, si se establece un patrón de metilación adecuado, en la mayoría de las células de todos los sistemas, pues la posibilidad de padecer cáncer en el futuro es mucho menor. Claro. Hay investigaciones de grandes cantidades de grasa, cuando se consume la grasa animal sobre todo, y la aparición de cáncer de mama en la adultez. Es decir, si de niños se pone grandes cantidades de grasa animal, mujeres, cuando arriben a los 55 o 60 años tienen mucho más riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de endometrio, que las niñas que no lo hicieron cuando fueron pequeñas. Así que es bastante interesante. Y además eso no se queda ahí, pues pasa a las siguientes generaciones. Así mismo. La llamada activación del fenotipo ahorrador. Sobre todo eso sucede en los países industrializados, que se consumen las llamadas comidas rápidas. Comidas rápidas, grandes cantidades de kilocalorías, inmensas por la cantidad de carbohidratos y de grasa, pero con un bajo valor nutricional. Casi no hay vitaminas y casi no hay proteínas, a pesar de que muchas veces la hamburguesa está presente. Y las papas fritas. Entonces, esa cantidad de nutrientes que está entrando no es adecuada y el organismo la interpreta como que hay un déficit de nutrientes en el ambiente. Y entonces se activa el llamado fenotipo ahorrador. Cuando nace la primera generación que nace después de esta que está consumiendo ese tipo de alimento no adecuado, prácticamente no ve ningún efecto. Pero ya cuando van a ser la segunda generación, es decir, los nietos y los bisnietos, sí lo ve. Incrementa mucho la posibilidad de padecer cáncer y de diabetes mellitus también.
Había una de las seguidoras con la que Giancarlo conversaba, que hablaba de los alimentos procesados, los perros calientes, la salchicha. No es menos cierto que hay una generación de niños que les encanta, les fascina este tipo de alimentos. ¿Es posible revertir los efectos negativos, doctor Mola, de hábitos poco saludables a través de cambios en la dieta? Quizás alguna familia nos esté escuchando, ya tiene un adolescente, por ejemplo, puede modificar esos hábitos para, por supuesto, tener adultos más saludables. La lucha va a ser fuerte porque si el patrón ese de conducta alimenticia está todavía durante la adolescencia, ya va a ser bien difícil de revertir. Si lo que gustaba solamente era comer salchicha, muy mal. El huevo es una excelente fuente de proteína, maravillosa. Y las carnes, más que la salchicha. La salchicha se le añade glutamato de sodio sobre todo, que incrementa muchísimo el sabor. Nosotros tenemos una quinta sensación sápida que se llama umami, que viene del japonés. En japonés significa delicioso. Es decir, antes se pensaba que solamente era dulce, amargo, salado y ácido. Hay una quinta sensación sápida primaria y se despierta a través precisamente del glutamato de sodio. Algo que nos parece delicioso. La freidura libera grandes cantidades de glutamato, por eso que la carne frita es tan rica para nosotros. Pero es una trampa, porque al final no tiene tantos nutrientes. Y además a la salchicha se le añade nitrito de sodio, que forma grandes cantidades de nitrosamina, que sí son cancerígenas para el colon y para el recto. Usted tiene 2 niñas hermosas. Sí. Sí, muy lindas. Gracias. ¿Qué les recomienda a otros padres? O sea, me imagino que en casa, desde la edades bien tempranas, tratan de modificar los hábitos alimentarios en sus niñas. Ofrecerle la carne que se le vaya a ofrecer lo más natural posible, no frita. Hervida. Y ofrecerle salchichas, si de todas maneras se las tienes que dar, porque la situación también es complicada, que no sea más de 2 veces a la semana. Esa es la recomendación. Y si puede comer huevos, huevos. Sí. Y frutas naturales. Doctor, vamos a hacer otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? El azúcar alimenta el cáncer. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? En los minutos finales del programa, nuestro invitado en la tarde de hoy pues nos dirá realmente si es así esta creencia. Adelante, Giancarlo, nuevamente. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya nos encontramos nuevamente desde exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con la alimentación y el cáncer. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. ¿Qué usted cree que es más saludable a la hora, por ejemplo, de seleccionar una merienda, un alimento? Por ejemplo, hamburguesas, pizzas o algo como una fruta. ¿Qué usted cree? No, si fuéramos a hablar, no hay como una fruta, no hay como un alimento sano. La hamburguesa ya estamos hablando de que tiene sus químicos. En ocasiones uno anda en la calle y por la premura y demás opta por esa comida chatarra. Yo en lo personal prefiero un arroz, un potaje y una vianda sentado, con calma, con el reposo que lleva, y estoy seguro que eso es más beneficioso. Ahora mismo yo acabo de comprar frijolitos de ensalada, porque eso es muy bueno para la comida, para la salud. La fruta es muy beneficiosa. Yo me voy por la fruta, porque las pizzas, eso la hacen. Y ahora actualmente la hacen de cualquier cosa, igual que los demás alimentos, la hamburguesa. No se sabe en sí los químicos que le echan. Las personas con enfermedades oncológicas deben evitar alimentos como la leche. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, si los especialistas lo indican, pienso que sí. No sé si será verdad, no sé si será mentira, pero sí lo he oído decir. ¿Cree que comer azúcar alimenta el cáncer? ¿Será mito o realidad? ¿Qué usted cree? Bueno, eso es cierto. Ingerir mucho azúcar, eso conlleva a que sea diabético, que tenga otro tipo de enfermedades. Por eso hay que balancear siempre y ver lo que tú puedes consumir, lo que no debes consumir. Y conozco de personas que 0 azúcar. No, eso es un mito. Estuve leyendo hace poco que más de 127 cánceres se activan cuando uno consume azúcar. De hecho, si no consumiéramos por lo menos en exceso azúcar, evitaríamos el cáncer. Estas han sido las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.
Gracias, Giancarlo, gracias. El pueblo cubano sabe mucho. Sí, está informado de todas maneras. Sí, Atención, sí. que hay algunas cuestiones, algunos criterios de nuestros televidentes que usted va a esclarecer. Doctor, considerando la situación actual que tiene nuestro país, donde muchas familias enfrentan dificultades para el acceso de alimentos frescos, de alimentos nutritivos, como usted nos acaba de explicar, ¿cómo podríamos nosotros los ciudadanos tomar decisiones saludables con las opciones que tenemos disponibles? Yo le hago esta pregunta porque yo no estoy alejada de la realidad que vivimos en nuestro país, pero observo cómo a veces la familia que está contando el dinero, como todo el mundo, para que le llegue a final de mes, prefiere comprarle a su hija o a su hijo un paquete de Pepsi o una lata de refresco, que está igualmente cara, en vez de una guayaba o 2 guayabas o una fruta bomba. ¿Cómo podemos modificar esto, doctor? Modificar es decir que la conducta no es la adecuada. Una lata de refresco contiene alrededor de 14 a 16 gramos de azúcar, pero azúcar refinada, que no tiene el cromo que ayudaría a metabolizarla. Entonces, como se dice también por la calle, veneno. En el caso del Pepsi, estruzos de maíz. El estruzo es cuando se le saca el aceite al maíz, lo que queda, ese residuo, a presión de aire se expande y se fríe. Es decir, estamos a grasa a altas temperaturas, a pesar de ser grasa vegetal y algo que desde el punto de vista nutricional ya prácticamente no le queda nada. Además de que se le añaden grandes cantidades de sal, que no tiene nada que ver con el cáncer, pero sí con la presión arterial. Y estamos viendo bastante niños y adolescentes con presión arterial elevada. También el consumo de azúcar tiene que ver con la elevación de la tensión arterial. Y al final sería mucho más fácil comprar, por ejemplo, la guayaba y preparársela. Si no le gusta comerla directamente así, prepararle un refresco y brindárselo, pues va a ser mucho más mejor saludable. Y eso sería modificar el hábito, y modificar el hábito por la familia misma. Pero ¿qué estrategias, por ejemplo, usted como ser humano, como padre, como médico, porque ya usted nunca dejará de ser médico, recomendaría para que los padres pensemos diferente, doctor? Eso saberlo, así como se lo acabo de decir. El refresco no debe ser. Puede consumirlo, pero no más de 3 veces a la semana también, por la cantidad excesivamente alta de azúcar y azúcar refinada, que eso vamos a hablar también más adelante. Y optar siempre por la fruta, siempre, es mucho mejor. Para aquellos que ya tienen un diagnóstico de cáncer, doctor, y que nos están escuchando, bueno, los amigos, la familia, ¿cómo pueden los alimentos influir tanto en el tratamiento como en la recuperación del paciente? Digamos, ¿existen alimentos que deben evitarse consumir en un proceso de tratamiento del cáncer? Yo le pregunto porque hay personas que afirman categóricamente que, incluso yo le pedí a Giancarlo que hiciera esta pregunta en la calle, que el paciente que tiene cáncer, que tiene un diagnóstico de cáncer, no debe consumir la leche. Bueno, existe un estudio que vincula la aparición de cánceres mucho más agresivos si se consume leche, pero solamente en el caso de la próstata. Y tampoco los estudios son concluyentes, porque hay varios estudios que apuntan hacia un valor predictivo positivo, es decir, gran cantidad de leches y productos lácteos en la dieta acusaría a que ese cáncer de próstata evolucionaría mucho peor. Pero hay otros estudios que no han encontrado esa relación, y entonces a la ciencia le queda quedarse en el medio. Es decir, hay un ojo porque hay estudios hechos con rigor científico que te están dando un dato, estudios hechos también con un rigor científico adecuado y que te están dando el dato contrario. Entonces lo que queda siempre es incrementar el número de estudios y hacer un metaanálisis para ver si es verdad. Eso todavía no se ha concluido. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, por la gran cantidad de calcio que tiene la leche natural, no estoy hablando de la leche que se reconstituye desde el polvo, tiene un efecto protector sobre el cáncer de colon. Y personas con cáncer de colon que consumen leche y productos lácteos van a tener mejor evolución en el futuro. Y eso se debe sobre todo a la presencia de calcio. Cualquier cosa que contenga calcio, no solamente la leche, dada a un paciente con cáncer de colon, va a estar mucho mejor con los tratamientos y va a sobrevivir durante más tiempo. Eso sí es ciencia establecida porque la inmensa mayoría de los estudios dicen que sí. Y en el caso del cáncer de mama, el domingo es el Día Mundial del Cáncer de Mama, 19 de octubre. Se intentó hacer un estudio acerca de la vinculación de los altos consumos de leche y cáncer de mama. Y lo que se encontró es que la ganadería industrial utiliza hormonas, gran cantidad de estradiol. La hormona estradiol para la vaca es exactamente la misma que para la humana. Y entonces, si se concentraba en la leche, podía dar en el futuro
la posibilidad de padecer cáncer de mama, pero en Cuba no se utiliza ese tipo de hormonas para inducir a la hembra de la vaca, es decir, a la vaca a producir grandes cantidades de leche, es decir, que no es un problema. Y otros estudios que utilizaron leche no industrial no demostraron para nada que había una relación entre el cáncer de mama y el consumo de leche, es decir, que no. Hay personas que comen de todo lo que pueden comer, claro, es obvio, y que piensan que el tema de cuidar lo que comemos, cómo lo comemos y los excesos es una preocupación solo para las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades oncológicas. ¿Crees que es correcto eso, Mola? O sea, que las personas, ya sabemos que en el caso de las enfermedades oncológicas hay un componente genético importante, sí. Eso usted nos lo ha enseñado, pero ¿cree que solo debe constituir preocupación para las personas que tienen esa preocupación familiar genética? ¿O que todo el mundo debe cuidarse para prevenir enfermedades Realmente todo el mundo debe cuidarse, porque no sabemos, nos toca un juego de genes que nuestros padres nos donan y no sabemos si ahí está la predisposición o no. Es que incluso a veces teniendo la predisposición nunca lo desarrollamos, porque existen otros mecanismos también que controlan la aparición del cáncer. El cáncer es una enfermedad muy compleja y son más de 300 enfermedades diferentes realmente. Y entonces muchas veces no vamos a saber de dónde vino, si vino de la dieta, si vino de la genética, si vino de algún químico que está en el ambiente o de alguna otra sustancia. Eso es bien difícil, a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Y entonces lo mejor es cuidarse. Claro. Es decir, si jugamos a la ruleta rusa, por lo menos cerciorarnos de que la bala va a estar siempre fuera del cargador a la hora de dispararla. Déjeme, antes de desentrañar el mito, atender la llamada otra vez de Yadira, de la calle Maceo. Dice que una persona, que disculpe, ¿no?, la pregunta, pero dice, ¿una persona que padezca cáncer puede viajar en avión? Quisiera que le esclareciera la duda porque se comenta que incrementa el cáncer. No, no es cierto. Eso no es cierto. Para nada. El avión presuriza la cabina, pero presuriza cabina casi siempre en vuelos largos, cuando se sobrepasan los 9.000 pies de altura. Si hay que presurizar porque la cantidad de oxígeno que hay afuera no da para... El aire que capta el avión para el interior no da para que respiremos dentro de él. Y entonces se presuriza. Esa presurización no daña para nada el cáncer. Pacientes con cáncer de pulmón que padezcan de falta de aire sí no pueden viajar en avión cuando se presuriza la cabina, porque van a sentir la diferencia de presión al momento de presurizar y puede ser que se precipite una crisis de disnea, es decir, de falta de aire. Pero pacientes incluso con cáncer de pulmón que no tengan disnea entre sus síntomas pueden viajar perfectamente, sin problema, no tiene nada que ver. Qué bien. Roberto Fuentes del municipio Banis, gracias por llamarnos, Roberto. Dice, comer algún tipo de asado puede hacer daño a la salud. Se quedó conectado con el tema de los asados, Roberto. ¿Una vez al año hace daño? Puede hacer daño también si tenemos el antecedente genético por el medio. Ya. Sí, es contradictorio, pero es bien difícil de establecer cuándo nos va a tocar y si nos toca. Y entonces lo mejor es evitarlo. El asado sí está vinculado al cáncer de colon, irremediablemente. Pero el exceso de asado. El exceso de asado y la cantidad moderada también. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Comer azúcar alimenta el cáncer, doctor Mola? Yo estoy estaba deseosa por llegar al mito, a esta pregunta tan importante, que no es menos cierto, que es una creencia que uno se la encuentra a diario. ¿Esto es mito o es realidad? ¿Es realmente así, doctor Mola? No es de esa manera, eso es un mito. Pero un mito que se ha generado sobre todo por el mal uso de las redes sociales. Salen muchísimos influencers diciendo y hablando del famoso efecto Warburg. Yo digo, efecto Warburg, wow, algo muy, muy novedoso. Y voy a decirte que no debes consumir azúcar porque alimenta la célula tumoral. Azúcar, químicamente, es glucosa más fructosa. Glucosa es la molécula que sostiene la vida en este planeta. La fotosíntesis, que es lo que más transfiere la energía del sol hacia la vida. Nosotros somos sistemas termodinámicos y necesitamos de energía para vivir, viene precisamente de la glucosa. Cuando ocurre la fotosíntesis, la primera molécula formada es la glucosa, no es otra. La fructosa es un congénero bastante similar, todos tienen 6 átomos de carbono. Y la planta almacena energía precisamente en forma de sacarosa, que es el azúcar. Nosotros necesitamos glucosa para vivir y no alimenta el cáncer. El cáncer sí consume grandes cantidades de glucosa y genera ácido láctico, pero esto no lo hace porque no necesita del oxígeno y necesita gran cantidad de glucosa, no. Lo hace porque cuando degradas
a la glucosa por la vía anaeróbica, que es la que genera el ácido láctico, se forma una sustancia que se llama acetil-CoA, que del ácido láctico, el acetil-CoA es muy fácil de transformar. Y como son unidades de 2 átomos de carbono, es muy fácil sintetizar otras sustancias, sobre todo aminoácidos, para crecer. De eso se dio cuenta Otto Warburg hace más de 70 años. Él lo planteó de esa manera porque desde el punto de vista bioquímico es así, pero es porque la célula tumoral necesita gran cantidad de esa sustancia para generar otras, crecer y sobrevivir, porque realmente para suplir sus necesidades energéticas todavía depende del oxígeno, porque el tumor siempre forma nuevos vasos, la llamada angiogénesis, que esto sí es conocido, bien conocido, porque como quiera que una célula tumoral se aleje más de 0,06 milímetros de un vaso, enseguida entra en quiescencia o muere, porque de todas maneras para suplir sus necesidades energéticas necesita el oxígeno y necesita la vía aeróbica por la cual se degrada la glucosa. Lo que sucede es que consume grandes cantidades de glucosa por eso, para tener una molécula, algo así de encrucijada, para a partir de ella sintetizar gran cantidad de otras sustancias, que es muy difícil que la sangre se la dé. Y entonces el azúcar no va a alimentar a la enfermedad tumoral, para nada. Se puede consumir azúcar. Lo que no se puede consumir es azúcar en exceso, ni azúcar refinada. La glucosa necesita cromo para poderse metabolizar adecuadamente. Cuando se hace el proceso de refinado, se quita el cromo. Y entonces estamos introduciendo glucosa que va obligatoriamente a metabolizarse y sin embargo no está el cromo presente. Es decir, ya van a comenzar los problemas por ahí. Y grandes cantidades de azúcar predisponen también a la aparición de diabetes mellitus, que complicaría muchísimo más el diagnóstico de la enfermedad y además la posibilidad de hacer tratamientos más agresivos. Porque llevar a un salón de operaciones a un paciente para operarlo de un cáncer diabético es muy difícil. Si no lo eres, es mucho más fácil. Claro. Y entonces sí se puede consumir azúcar estando con un diagnóstico de una enfermedad oncológica y durante el tratamiento. Eso no la va a alimentar. Incluso lo que siempre digo en la consulta, vamos a quitarle el azúcar desde el punto de vista teórico. Vamos a hacerlo. Se la quitamos. Le quitamos la glucosa. De todas maneras está el hígado, que cuando falta glucosa la va a formar obligatoriamente a partir de las proteínas musculares o de la grasa. Y entonces los pacientes, cuando no consumen grandes cantidades de carbohidratos o las cantidades de carbohidratos que necesitan, va a depletar músculo. Y cuando pierdes masa muscular, pierdes también movilidad y pierdes en salud. Incluso hay una pérdida de masa muscular, un umbral de masa muscular que si cae por debajo de eso, la persona fallece. Y esto tiene que ver también con la caquexia cancerosa. Entonces, sí se puede consumir glucosa. Sí, no alimenta la enfermedad. No alimenta la enfermedad, No. De todas maneras, ojo con los excesos. Sí, Todos los excesos siempre son malos. Todos los excesos siempre son malos. ¿Alguna otra recomendación, doctor, para el público cubano, para el público holguinero, relacionado con el tema de la alimentación y el cáncer? ¿Algo que quiera reiterar y enfatizar a modo de cierre? Nosotros siempre le retiramos a los pacientes oncológicos, mientras están en tratamiento, solamente los alimentos que pueden ser irritantes. La quimioterapia produce náuseas y vómitos, y la radioterapia también. Si son irritantes y van a producir más náuseas y más vómitos, se los retiramos. Y uno de ellos es el refresco gaseado. No por la cantidad de azúcar que contiene, que ya dije, 16 gramos, a veces más, a veces hasta 18 gramos, sino por el gas. El gas es irritante para el estómago, va a hacer que se despierten ciertas formas de defensa del estómago y va a haber náuseas y vómitos. Entonces, si la quimioterapia lo produce, pues no debería. Y así se lo decimos. No excesivamente condimentado, porque muchas veces incluso hasta el olor del condimento también le da náuseas y vómitos. Pero no porque vaya a alimentar la enfermedad. Para nada. Esa es la recomendación. Gracias, doctor Mola. Gracias por dedicarnos estos minutos. Y a usted, en la despedida, les recuerdo que nos estaremos encontrando dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde.